Hola chicos, ¿qué tal? Somos Lina y Mauro de Vamos Somewhere y en el video de hoy les vamos a contar sobre nuestra experiencia por la bella Viñales en Cuba. Bueno, Viñales está más o menos como 1 hora y media, 2 horas de La Habana. Es un viaje realmente corto, la carretera está en buenas condiciones, podríamos decir. El paisaje es un paisaje muy caribeño, de llanura. Terminamos viajando en un carro súper chistoso, eso terminaron haciendo en un paquete. No vayan a pagar siempre el primer precio que les piden, es de regate, hace parte de la cultura en Cuba como muchas partes de Latinoamérica. Sí. Éramos como 8 en un carro, yo no sé de qué año, súper viejo, muy chistoso. ¿Qué nos llevó hasta Viñales? Queríamos vivir una Cuba diferente, por lo que ya les contamos en el otro video de La Habana y sobre las impresiones sobre Cuba en general. Así que dijimos, bueno, ¿qué tal si nos vamos para una zona más rural, a ver una realidad diferente a la citadina? Viñales es completamente diferente, se nota que tiene muchísimo amor y cariño. Hay una energía muy distinta en las calles de la ciudad, es más de pueblo, más campesino. Entonces Viñales nos permitió ir y encontrarnos con esta realidad que hemos escuchado en tantas canciones de Cuba, sobre los guajiros, sobre el carretero. Ay, por el camino del sitio mío, un carretero alegre pasó. Todas estas canciones que hemos escuchado siempre hablan de esa historia, de este campesino que trabaja con café, que trabaja con tabaco, cultivando. Tuvimos la posibilidad de compartir de la mano de muchos guajiros. Guajiro en Cuba quiere decir campesino. Todas las labores, el trabajo de la tierra, el trabajo de la siembra, del tabaco, de cómo lo secan, cómo lo ruedan, cómo luego lo dejan listo para que se pueda consumir. Probamos puros. Cuba es uno de los principales productores y exportadores de tabaco del mundo. También visitamos plantaciones de café. Como saben, Cuba también es uno de los mayores exportadores de ron, así que había también plantaciones de caña. Bueno, el tema es que Viñales y toda esta zona es una realidad completamente diferente a la realidad que uno ve en La Habana, a esa realidad tan desfasada con relación a los hoteles 5 estrellas. En Viñales no hay grandes hoteles 5 estrellas, no hay nada de eso. Es un turismo más rural, es una realidad de una economía realmente mucho más homogénea, mejor repartida, en donde todo el mundo se ve bien, todo el mundo se ve con su casa bonita, pintadita, hay negocios, hay artesanías, hay restaurantes, es muy vivo y nos sentimos realmente felices de haber tenido la posibilidad de ver esta realidad, porque la realidad de La Habana, que es como uno cree que funciona toda Cuba, es completamente diferente. Nos pusimos a pensar que es lindo cuando tenemos la oportunidad también de conocer un país, no por su puerta normal de entrada o no por su típica foto de lo que se ofrece o por su típica experiencia. Date la oportunidad de ir a un lugar, pero también pregunta ¿a dónde más podrías ir? ¿Qué otro lugar deberías conocer? ¿Dónde se vive distinto? Y permítete explorar, sobre todo ir al interior de los países te permite ver qué es este país desde sus entrañas. No solamente te vas a encontrar con gente que va a mostrarte cuáles son sus tradiciones, a qué pertenecen, cuáles son sus valores, sus creencias profundas. Para nosotros casi siempre lo que más nos llevamos de un país no es tanto la foto y los videos y tal, sino las experiencias y los momentos que tuvimos con gente. Y siento que de Cuba en general, esos momentos más importantes son estos pedacitos, estos intercambios, sobre todo en Viñales que tuvimos la oportunidad de tener con los cubanos. Así que te invitamos a que te dé la oportunidad de vivir ese momento. No experimentes solamente con los botones y con la gente que trabaja en el hotel. Ve a la calle y descubre los países de manera distinta. Y quedamos contagiados de esta alegría de vivir que tienen los cubanos, bailando, cantando, y los dejamos con este pedacito de video. Vaya.